para hablar estos cuatro políticos que no nos van a decir nada nuevo y que tantos días diciendo chorradas, mejor no va. Pero bueno, fuera de la broma, que tú siempre dices cosas muy acertadas, fuera de la broma, estoy totalmente de acuerdo con lo anterior. Y vuelvo a remitirme a mi discurso inicial, ¿no? Donde decía, cuando hablaba de los baldíos, que hay que direccionar hacia dónde queremos ir. Y además tiene que haber una estrategia previa, porque una vez que sepamos a dónde queremos ir y qué queremos hacer con esos terrenos, de qué manera lo organizamos, no ir a donde sea lo que es total. Quiero decirte con esto, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y la prueba la tenemos en que yo lo dije antes, ¿no? Y luego lo mismo, de que no va lo mismo para no sé dónde que para no sé dónde más. Yo lo dejaba, creo, que medianamente claro cuando hablábamos de plan territorial exclusivo, buscando la idoneidad de cada municipio. Quiero decir, en este caso nosotros buscaríamos nuestra propia idoneidad, porque lo que vale para otro sitio, o sea, que comparto perfectamente tus palabras, o tú las mías, puesto que yo te habría hecho al principio totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y que desde luego que hay que traer a gente desde eso, para que eso seguro que nos van a dar lecciones a todos. De hecho, yo ayer, que sí participé como público, y aprendí cantidad, qué pena no hubiese habido mucho más gente, aprendí muchísimo con todo lo que ellos nos hicieron, pero eran gente que sí sabía de qué estaban hablando. Esos técnicos a los que tenemos que recurrir, porque realmente ellos sí saben. Pero traer a esos técnicos y tenéis que estar vosotros. Claro, por supuesto. Porque que vengan los técnicos y hablen sin más, no. Estéis vosotros los que escuchéis, los que al fin y al cabo podéis después llevar las cosas en el ayuntamiento, claro. Insisto, tenemos que aprender, claro. Sí. Gracias a todos. Poco cogiendo ahora lo que nos estás diciendo ahora, vamos a ver, lo que viene siendo el trabajo municipal, evidentemente nosotros tampoco somos expertos en ninguna de las materias, ¿entiendes? Intentamos hacer nuestra parte política, pero no te quepa la menor duda que intentamos rodearnos de la gente que nos pueda asesorar. Quiero decir con esto que muchos estudios que podemos hacer los hacemos como empresas a lo mejor privadas, buscando un poco la mejor que pueda traer para el municipio. Que no hay una cosa que eso que estás diciendo que existe, a veces no acertamos con traer los mejores, pero intentamos que alguien nos asesore qué podemos hacer. Puedo hablar de ahora mismo de infinidad de cosas, de tema de residuos, que sabes que es un tema que está pasando en muchos municipios, ver cómo lo gestionan unos municipios, ver cómo nosotros lo podemos hacer, porque nosotros orográficamente somos distintos, que eso que se intenta. Otra cosa es que a veces no acertamos, ¿vale? Que ojalá trajéramos a los mejores y mira lo que, como ponéis el ejemplo de Avilés, seguramente lo hicieron con la mejor intención del mundo y a lo mejor en Niemeyer no salió bien. Porque era una copia, no sabía copiar. Yo soy profesor de dibujo y enseño a la gente a copiar. Hay que saber copiar. Ahora, si copias al lavado la solución, no desarrollas nada, pues al final copiaste, no pusiste una coma y dijiste una borrada. Hay que saber copiar, analizar y hacerlo. Visualmente la copia no vale. Niemeyer, ¿qué fue? Una copia del Guggenheim. Guggenheim es un éxito, ya no es tanto, pero bueno, es un éxito, una transformación de ciudad. Porque el Guggenheim en sí ya no cuenta tanto, sino transformación de ciudad. ¿Y en Avilés qué hacen? Lo hacen fuera de Avilés, lo hacen fuera. ¿El Guggenheim dónde está? En Bilbao mismo. En Bilbao mismo, en una zona totalmente... Yo viví allí, en aquel momento era imposible. El Nalón era una maravilla. Y ahora, pero lo hicieron dentro de la ciudad. Llegas a Avilés y dicen, vale, tenemos aquí un terreno muy grande, vamos y lo hacemos allí. Tienes que cruzar el río. Tú vete allí un día por semana y no ves a nadie, ni paseando. Y vas un domingo y como mucho ves a alguno paseando con los críos. Pero la gente no va allí, está fuera. Claro, pero si está la Laboral Centro de Arte, ¿dónde está? Fuera de Gijón. La Universidad Laboral se hizo de espaldas a Gijón, además adrede. No, va a ser autogestionada, vamos a tener vaques, huevos, de todo. Y al final, ¿qué hicieron? Otra copia. El Centro de Arte. Iba a ser internacional. No hubo publicidad en Australia, en todos los sitios. ¿Cómo está? Está muerta. Está muerta porque está fuera de la ciudad. ¿Cuántos de Gijón fueron a ver el Centro de Arte? Si estuviese a lo mejor en el Gijón, pues a lo mejor estaría así. Yo no tengo que decir dónde.
Pero dijo, no, aprovechamos esto. Aprovechamos una bola que está a espaldas de Gijón. Y la gente de Gijón, si acaso va más gente de fuera que viene a la playa. Yo le digo, bueno, parece ser que hay Gijón Centro de Arte. Gijón Centro de Arte, quisiera que vieseis a ver cuánta gente entra. Que vieseis, estadísticamente, es una ruina total. Directores internacionales, al final marchan. ¿Qué me disteis aquí? Unas naves que eran de la Universidad Laboral vacías. Pero es que trajimos lo último del mundo que hay en el mundo del arte, sí, pero la gente de Gijón no va. Si estuviese en el centro de Gijón, bueno, al centro, más o menos, que pudieses ir andando, pero para ir a laboral o vas en coche o vas en autobús, no vas andando. Distancia muy corta, son muy vagos, pero es así. ¿Por qué? Porque copiaron lo mismo. Y coge el Guggenheim, y aunque te parezca que está fuera, está en Bilbao. Porque además tiene un parque al lado, 100 metros. O el Museo de Bellas Artes, magnífico, ahí. Bueno, perdonad que te haya cortado. Entonces, no vale copiar. O mejor dicho, vale copiar, pero hay que saber copiar. Y aún así, no todo Y eso saber funciona copiar. en todo un sitio. Bueno, claro, Porque claro. cada municipio, cada territorio tiene su personalidad, su cultura. Y todos tienen un museo, como tenemos nosotros aquí, una pinacoteca que dime la entrada que hay al año, ya que sois responsables del ayuntamiento. Nosotros sí. Se les ha aportado una serie de ideas, pero el primer año no sé si habían entrado 3.000. Hombre, 3.000, 10 al día. Dijo, pero al principio venía mucho, bueno, entonces ahora no viene nadie, porque si al principio venían 100, si hacemos la media, nadie. Tenemos cerrada, bueno, la tenéis cerrada, abre los fines de semana, si no me equivoco, ¿no? Pues no lo sé. Yo sé que fui el otro Bueno, día, ni lo sabéis. Yo fui el otro día a una exposición Bueno. que había, pero fue cuando lo del Festival de la Cerveza. ¿Por qué? Porque todos querían tener... Espera, pregunta quién lleva la pinacoteca y está en contra de que se haga allí nada cerca de la cerveza. Está en contra. Yo discuto con esa persona muchísimo. Digo, oye, mejor que vaya. No, es que van allí, igual los propios. Uno vomitó, no sé, bueno, coño. Que se entre de la ruta que hablabas tú. ¿Por qué no hay una puerta que se entre directamente ahí? ¿Sabes lo que se me contestó? Es que de aquello igual se nos mete allí la gente. Digo, coño, por lo menos se atechen. Empezaron a cobrar €1. ¿Qué cobráis €1? ¿Qué vais a sacar? Si no saquéis nada. €1 al año, no sé lo que va a suponer. Es que si no cobramos, igual se nos mete un borracho a techarse allí y coño, pues entrará alguien por lo menos. Es decir, que hay ciertas cosas que ya que lo pones, porque decía un museo de gaita en todos los pueblos queremos tener un museo, porque eso se llamaba museo. Pues se llamó pinacoteca gracias a que Javier Ballena dijo, oye, vamos a pasar, hay que dar vida. Y eso está muerto. Una pinacoteca tiene que estar al día. Y eso es un museo muerto. Y el ayuntamiento tenéis que poner cosas y ver y sacar. Bueno, nada. Sí, Sara, no sé si ya. Sí. Bueno, yo lo único a agradecer, vamos, que nos hayan invitado aquí. Y me refería a replicar lo que estaba comentando. Lo que estaba comentando referente a la pinacoteca y estos comentarios, bueno, yo estoy de acuerdo con él. Efectivamente, yo lo viví. Yo no soy la que llevo cultura, lógicamente, pero sí lo viví, lo que estaba comentando, que fui hasta la pinacoteca y era un día que había una exposición, algo, ahora mismo no recuerdo, un expositor. Y fui con una amiga precisamente que era, vamos, que le gusta mucho todo de la pintura y tal, y no, fue un viernes por la tarde. Bueno, me parece Digo yo que vivo de eso. Entonces, yo no sé, claro, lo que habrá que hacer para que tal, pero bueno, de todas maneras... Consultar a alguien que sepa. Alguien que sepa. Ahí hay una persona... se agradece la... No, yo lo que quería decir era, no sé si terminamos ya. No, la propuesta que había Alfonso está encima de la mesa, que es contar también con expertos y con expertas, yo diría que varias cosas también, que tengan un conocimiento del territorio, como muy bien dices que no vale, y algo que no nos podemos olvidar, que estamos hablando sobre el ecologismo, por favor, de la perspectiva de género, y le doy la palabra
ahora porque estaba Esmeralda, que creo que quería hablar. Pues sí, precisamente de Eso eso. ya pasa bien. No sé si se me oye o... Bueno, es que para lo... Bueno, pues no fue rolar. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora. Oye, sí. A ver, el lema de las jornadas es transición justa, empleo y perspectiva de género. Cuando elaborábamos estas jornadas, o sea, cuando las estábamos programando, pensamos que la transición no podía ser justa si no se tenía en cuenta a las mujeres, ¿no? O si no se tenía en cuenta a todos los seres humanos. Entonces, bueno, por las distintas funciones que cada uno desarrollamos en el medio en el que vivimos, ¿no? Y la pregunta que es muy fácil, ¿consideráis que a través del urbanismo podemos transformar la ciudad y hacerla más igualitaria, más inclusiva, más del siglo XXI o del siglo XXII? Y una segunda pregunta. ¿Sería necesario, bueno, que tampoco sé si en el Ayuntamiento se está planteando esto, ¿no?, ir ya a la revisión o a la modificación del planeamiento, para que podamos, bueno, pues no sé si está agotado el planeamiento anterior, lo desconozco, ¿no?, o el planeamiento vigente, no el anterior, si sería necesario acometer, ¿no?, la modificación del planeamiento o la revisión porque esté agotado, o precisamente, bueno, pues para abordar todo ese tema que tenemos ahora con la transición justa. Sí, la cuestión urbanística, cuando hablabas del planeamiento, como bien, me imagino que sabéis, viene ya de hace años, ¿no? Yo creo que se negoció, se elaboró en 2010 y fue efectivo en enero del 2011. Yo sí creo que cambiando como cambió el municipio, yo sí creo que se debería hacer un planeamiento nuevo. Ahora, como bien dices, la primera pregunta que decís, que tú veías muy sencilla y a mí me la complicaste mucho, que era lo del tema de cómo, perdona, era la perspectiva de género. La perspectiva de género con el planeamiento, pues realmente no te la sé contestar cómo podemos influir en el planeamiento, porque no lo sé, de verdad, no sé realmente a lo que quieres referir. A ver si... Vamos a ver, puedo contestar. Sí. Yo no sé si entendí la pregunta. Tú te refieres a que, bueno, que parte de la población, por ejemplo, de la perspectiva de género, te refieres a que las mujeres opinen sobre el tema urbanístico, más que otra cosa. No me refería a eso. O sea, decía que, bueno, que las funciones que realizamos los hombres y las mujeres son distintas y, sin embargo, el diseño, ¿no?, urbanístico, la ciudad está pensada en lo que hacen los hombres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en el que se ve bien, ¿no?, un colegio, ¿no? El patio de un colegio, el espacio, la superficie, está pensada pues, para que los críos, los varones, jueguen a lo que juegan ellos, ¿no? Y así tenemos eso, ¿no?, los patios de los colegios con grandes espacios para jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos pequeños rincones en donde las niñas, bueno, pues juegan a otras cosas típicas del género, que igual a lo mejor aquí tendríamos que tener otro debate, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco el ejemplo para que podáis decir algo. Barreras arquitectónicas. Si me permites, por una aclaración también de ponerlo, yo creo que también es verdad que lo que te está refiriendo es el 51% de la población somos mujeres, ¿no? Pero las mujeres ni nos movemos ni vivimos la ciudad en los mismos espacios, es decir, esa perspectiva de género, que no tiene que ser solo femenina, porque no tiene que estar supeditada precisamente al sexo, sino al género y a todos, es que nosotros somos conscientes, porque nos toca además el tema de cuidados. Si vas por las calles son muy estrechas, no puedes ir con los carritos, nosotras nos movemos distinto, pero también vivimos la ciudad distinta. Es decir, en Gijón, ¿no?, y esto me permite una pequeña licencia,
En el último PGO había un estudio de género que es de 2019, enero de 2019. Yo, si es a través de Rosa, nosotros compañeros también para que se tenga en cuenta, donde hay dos espacios, por ejemplo, del pánico, espacios que son espacios muy oscuros en las ciudades, o donde la ciudad de los 15 minutos, que las mujeres vivimos más porque nos dedicamos a las múltiples tareas, tenemos que cuidar, tenemos que comprar, tenemos que dejar a los niños o a las niñas en los colegios, tenemos muchísimas más tareas que son diversas, no tenemos cerca, por ejemplo, pues espacios deportivos, espacios de registro administrativo, el médico, etc. Y eso, claro, está dentro de esa concepción urbanística de que espacios tienen que ser abiertos para espacios dotacionales, etc. Entonces yo creo que se está refiriendo un poco más, ¿no?, a eso también es mirarla por concretar, ¿no?, por cosas ya más. Y luego, por ejemplo, parques, ¿no?, o espacios muy grandes de desarrollo urbanístico, parques muy grandes, las ciudades no los vivimos igual, las mujeres, perdón, no los vivimos igual. No pasamos por esos espacios de noche a las 12 de la noche, mientras un hombre no tiene ese pensamiento porque él no piensa que le vaya a suceder ahí nada. Las mujeres, por ejemplo, en parques que puedan ser muy amplios, o en determinadas calles, ¿no?, que sean muy grandes y que no haya comercios, ¿no?, y eso, bueno, es un poco, ¿no?, yo creo a lo que se refería. No sé si la pregunta era exactamente eso, 2011 era el plan que tú estabas diciendo, estamos en 2022, si el plan contemplaba eso. Pues vamos a ver, sí, más o menos estaba clara la pregunta. Ya en el 2019, sin hablar de transición justa en aquel momento, en el programa del 2019, Unidas por Langreo, ya teníamos dentro del programa esa previsión, es decir, parques donde hay más espacio para los niños, patios de colegio donde hay más espacio para los juegos de los niños. También hacíamos hincapié en esa, lo que decía antes Vicente, esa barrera arquitectónica, no solamente para los disminuidos de alguna forma con silla de ruedas, que también, sino para esas madres que van con las que suelen ser madres, y afortunadamente cada vez hay más padres, donde van con las coches, con las sillas y esas aceras que no tienen un espacio suficiente para poder transitar. El alumbrado llevábamos también, quiero decir, de todo esto formaba parte ya de aquel programa y que cabe perfectamente, porque hablábamos de la estructuración de la ciudad, ¿no? Del nuevo plan. Como hay zonas oscuras donde no se tiene en cuenta que son zonas de paso y que a lo mejor no son zonas de paso general, pero bueno, un sábado por la mañana van 3 rapacines de 17 años de vuelta para casa y esa zona está medio alumbrada, no tiene una claridad suficiente. Esos detalles que creo que efectivamente es verdad que toda la razón del mundo no tocamos durante toda la tarde y que es algo básico e importante tener muy en cuenta. Sí, bueno, yo por dar contestación que vamos a ver, yo en este caso yo no sé si recogía exactamente todas sus peticiones, el tema del alumbrado, como bien sabéis, hay veces que se ponen en un sitio, eso va cambiando también, y una cosa que me da un tratamiento muy ajustado, y yo tomo nota de esa situación que tú me dices y me interesaré por ello, además, en el tema del fútbol tenemos una balón de oro, una futbolista, una futbolista, balón de oro. Y en el tema del carrito, a mí me toca mucho el carrito y yo voy a buscar a mis hijos igual que ella. Yo lo vivo de esa manera. Entiendo porque existe y por eso no hay que decir. Por eso, claro, porcentualmente existe y no hay que decir. Pero yo me incluyo en... Sí, pues eso decía, cada vez hay más, afortunadamente, tú formas parte de ello. Formo parte de ello y como debe de ser. Y lo disfruto, ¿vale? Porque yo creo que al final... de las tareas tanto de casa como de tus hijos, yo creo que hay una cosa de familia, ¿vale? Y en el tema del planeamiento, pues yo me coges un poco, lo voy a mirar y me voy a interesar por ello, ¿vale? Y el tema de los accesos, entiendo perfectamente lo que me dices, ¿vale? Por mi parte, si se puede mejorar, como en ese caso estaría yo ese planeamiento, o por lo menos puedo dar esa visión que tú das o estudiarla. Por mi parte, lo veo perfecto. ¿Te puedo preguntar otra cosa? Sí, sí. En lo mismo. Y también con un ejemplo, ¿eh? Esto no funciona, pero eso... Sí. Se oye por mí. A ver, yo trabajé 10 años
tocóme ver cómo se despoblaban a pasos agigantados. Había muy poca gente allí y despoblaban, bueno, pues por fallecimientos, pero porque la gente se iba, ¿no? ¿A dónde iba la gente allí? Bueno, pues a Ribadeo, pues a Ribadeo no elegían como destino, Navia a lo mejor, y luego venían aquí al centro, ¿no? Yo fui municipalista, ahora estoy jubilada. Y decíame el alcalde, marchen por causa de las mujeres. Son las mujeres las que no quieren vivir aquí. Y lanzo la pregunta, ¿puede estar ocurriendo esto en nuestro medio rural? Yo, o sea, lo que digo no hay ninguna anécdota, hay una realidad, y era un alcalde que lo decía, son las mujeres las que tienen la culpa, ¿no? Bueno, que veíalo así, ¿no? Y yo pregunto, ¿puede esa realidad estar ocurriendo en nuestro concello? Y a lo mejor, cuando estoy allí es más difícil, ¿no? Tendría el planeamiento, ¿no? O sea, soluciones, ¿no? Para esta cuestión, si se diera el caso. Bueno, por hablar, ¿eh? Vamos a ver, yo voy a contestar, que antes quedó la cosa ahí en medio. Lo que yo quería comentar, opinar sobre el tema de lo que decíais, de que la ciudad prácticamente están diseñadas por los hombres, efectivamente. Entonces, bueno, ahora las mujeres están cada vez en más sitios, pero pues hace años, hablamos de la ciudad, que quiero decir, hace 30, 40 años, ¿quién las diseñaba? ¿Quién hacía? Ahora prácticamente hay mujeres en todos los campos, pero bueno, todavía hay muchos menos. Entonces, lógicamente, la manera de pensar de los hombres, o de la manera de cómo se mueve, como decías tú, no es la misma que la de las mujeres. Entonces no estaba pensado para todo eso. Yo pienso ahora mismo lo que tú decías, Manuel, que es muy interesante tenerlo en cuenta. Si hay un futuro plan general de ordenación urbana, eso es, fundamental. Lo que sí estamos nosotros elaborando ahora, yo supongo que lo oí esto la prensa, nosotros estamos ahora en Reus en el plan de movilidad urbana, que tiene algo de relación con estos espacios y con todo esto, pero bueno, no referente a lo que tú era el ejemplo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ese diseño no estaba hecho o pensado para las mujeres. Entonces ahora, claro, la mujer sí se mueve de otra manera, pero también las mujeres ahora están en muchos más campos y yo creo que es cuando se ve más se aprecia más la necesidad. Hasta ahora, como era normal, pues no pasaba nada, pero yo pienso que es una cosa importante a tener en cuenta en eso, sobre todo en la época en la que estamos. Yo lo que me dices de la zona rural, yo creo que tenemos un problema de la zona rural en general. Sí, yo creo que ya en general, tanto hombres como mujeres, que puedas, yo creo que la juventud ahora mismo sí tiene un abandono de la zona rural y yo no creo yo no sé en qué la ordenación urbana podría mejorar, porque si estamos hablando de puntos de acceso de luz y demás, tanto de luz como de fibra, como yo creo que se están intentando para que la gente no marche en general. Que en otro lado se está logrando, ahora se está cambiando los LEDs y tal, que sean los sitios, bueno, pues, con no esa oscuridad y que haya ese temor de vivir en una zona oscura y luego tener también red, o sea, fibra que tenga los mismos que tenemos en la zona urbana. Yo no sé qué podríamos hacer en el planeamiento para que en la zona rural no fuera un abandono como tú dices, que no sé, que a lo mejor tiene mismo, pero no lo sé. Me pones unas preguntas muy difíciles. Yo voy a analizar, yo no sé si observasteis, por lo menos aquí, yo lo que sobre aquí, no sé lo que fuera, pero a raíz de la pandemia, la zona rural se disparó, la venta y rehabilitar viviendas y todo eso, rehabilitar, y sobre todo la gente joven. La gente mayor sí es verdad que yo no sé si es debido pues, a la falta de servicios cercanos y tal, sí abandona más a una edad
que yo me comenta mucho, no, es que oye, aquí tengo cerca el médico, tengo cerca las tiendas, tengo cerca todo, pero la gente joven, la mayoría, pues oye, tienen un coche, entonces tienen vehículos, y muchos ahora, sobre todo con el teletrabajo. Yo conocí cantidad de gente, o bueno, conozco que están, donde hay una buena cobertura de red, no hay ningún problema con el teletrabajo. Y a raíz de la pandemia, vamos, yo creo que sois conocedores de ello, yo lo observé, de que hubo, sobre todo me refiero aquí, yo ya no me refiero en las zonas, porque oye, aquí nuestra zona rural está muy próxima aquí a la ciudad, no es como, por ejemplo, lo que tú comentabas antes de los Oscos, que ahí ya está más, vamos, hay más distancia. Pero aquí yo lo observé, entonces eso es una buena, y de hecho creo que la prensa también lo comentaba, también se decía, que la pandemia trajo nosotros, bueno... Sí, cambio de tendencia hasta la forma de habitabilidad. La gente ahora demanda más, a lo mejor una vivienda unifamiliar que vivir en un edificio. Evidentemente, viviendas unifamiliares en todos los sitios. Quiero decirte que ya la gente joven demanda más una vivienda unifamiliar. Esto, yo creo que un poco la perspectiva después de la pandemia, de tener un jardín, de tener una zona de esparcimiento ellos mismos, de su propiedad, ¿no? Y ahí, bueno, no sé, pero eso te quepa duda que lo voy a mirar. A ver si aprendo. Hay cosas que a veces se nos escapan, entonces esa es a lo mejor una cosa que... Bueno, pero lo del mundo rural, yo creo que en el mundo rural el impulso tiene que venir desde el Estado, estatal y regional. Sin un impulso fuerte, con inyecciones de dinero y de facilidades, o sea, eso desde un ayuntamiento casi no se puede hacer. Pues jugar un poco con no sé qué. Eso tiene que ser estatal y regional. Un impulso de verdad, no solo cuando sea el tema electoral. De la España vaciada, no, apuesta, con políticas, con pasta. Y hay manera de hacer políticas, de incentivar para que la gente viva en los pueblos. Lo que pasa es que casi por atrás se hace todo lo contrario. Digo en general, político. Sí, pues nada, lo primero de todo ya dar las gracias a Rosa Prieto, a Amadeu, a Sara Fernández y a Manuel Gómez del Partido Socialista. Y finalizar también dando las gracias a la gente del Consejo Abierto por la Transición Justa, en concreto además a Esmeralda. Y a Esmeralda, que la tengo que citar en una entrevista que ella hacía hace ya creo que era 2 años, donde decía algo muy importante que creo que estamos todas y todos de acuerdo, que decía una frase de Antonio Machado que dice: hacer política porque si no la hacéis alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Creo que ha quedado muy claro con todas las intervenciones por parte de Rosa, de Sara, de Manuel y de los propios espectadores de vosotros, que necesitamos de expertos, que necesitamos de expertas, pero que necesitamos desde luego que las soluciones que vengan para tener un futuro mejor, en concreto en Langreo, y para tener este convenio de transición justa el próximo mandato, tiene que venir desde luego desde una unidad popular y determinado y consensuado entre todos y todas. Y muchísimas gracias también por eso. Reitero yo por mi invitación a estar aquí. Gracias.